ahora en la mañana. Las ventas en el comercio tuvieron un leve aumento. Ahí está, Lore. Vamos a recordar lo que estaba mencionando. Lore, las ventas de comercio subieron prácticamente un 1.7% en el primer trimestre, pero también hay que destacar que cayeron más del 7%, un 7,4% en el litoral, y vamos a repasar los detalles de lo que ha dejado este informe, este análisis exhaustivo que ha realizado sobre todo la encuesta trimestral de la Cámara de Comercio y Servicios a través de su presidente Julio César Lestiba, que le agradecemos muchísimo que nos acompañe en esta mañana. Me acuerdo que a principio de año, ya cuando terminaba el Día de los Reyes, la llegada de los Reyes, hablábamos y usted me decía, hay que hacer un abordaje más íntegro porque hay situaciones desiguales, no es lo mismo lo que pasa en la capital y en la zona este, la costa este de nuestro país respecto al resto del territorio. Bienvenido, buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué análisis se hace con estos datos? ¿Son alentadores? ¿Hay que seguir trabajando en el litoral? ¿Qué podemos decir? ¿Qué balance se hace por parte de la Cámara? Bueno, lo que es importante de esta encuesta, que cada vez que la vamos realizando vamos aprendiendo cosas y vamos tomando medidas que nos permitan profundizar en los datos y llegar a poder tener una realidad o medir la realidad de mejor manera. Este año, o en esta encuesta, relevamos de alrededor de 19 productos que antes no teníamos, aumentamos alrededor de 6 más. Y lo que vimos es que, primero, la encuesta la dividimos en región porque es muy importante. No es lo mismo, no está el comportamiento de las ventas del comercio y servicios se está mostrando de forma muy dispar. Si vamos a lo que tiene que ver con algunas zonas del país, por ejemplo, lo que vemos la zona de la costa, el centro y el noroeste, vemos un repunte, vemos un 4% de repunte, por ejemplo, en la zona noroeste, un 4% en la costa, un leve repunte, pero leve repunte de un 0, casi un 1 en el centro. Pero cuando nos vamos, como muy bien ustedes dijeron, nos vamos al litoral, la caída es del 7. Entonces, es importante. Cuando lo hablamos por rubros, vemos que de los 19 rubros, 13 caen, 6 crecen. Y cuando lo abrimos por empresas, nos encontramos que quienes crecen son las empresas de mayor porte y las micro y pequeñas empresas y algunas medianas vemos que caen. Y caen en forma importante. ¿Qué lectura se hace de eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Las grandes se terminan comiendo las más pequeñas? No, es muy buena la pregunta y también no... Digo, la respuesta es muy amplia, porque, primero, si dejemos de lado un poco lo que está pasando con la frontera en este momento. Pero la realidad es que hay sectores de empresas que tienen más espalda para poder enfrentarse a una situación que estamos viviendo. No nos olvidemos que gracias a Dios hoy está lloviendo, pero no hemos salido y estamos viendo una seca enorme. Eso está repercutiendo en todo el país y por supuesto en lo que tiene que ver en el comercio y los servicios. No nos olvidemos la situación que tenemos con la Argentina. Pero además, si a eso le agregamos, que nosotros venimos diciendo hace un tiempo atrás, tenemos un país caro. Un país caro para producir, un país caro para trabajar. Entonces, quien puede estar en mejores condiciones para enfrentar esa situación son las empresas más grandes, de mayor porte, que tienen más herramientas, digamos, para enfrentar. Pienso, por ejemplo, en descuentos puntuales que no afectan el ingreso, pero sí generan mayor cantidad de ventas. Por poner, no sé, el caso de los shopping. Sí. Podría ser una opción. Puede ser una opción. Hay gente que puede, o empresas que pueden tener y llevar adelante... Las pequeñas no podrían. Se encuentran más difíciles, es más difícil la situación para ellos. Y si lo miramos por rubros, ¿qué rubros son los que están creciendo y cuáles los que...? Bueno, vamos por los que han caído. Porque aparte afecta dependiendo de la zona del país, la cuestión de los rubros, ¿no? Afectados. Sí, cuidados personales, por ejemplo, es el que muestra una de las mayores disminución y está vinculado, obviamente, con Argentina. Todo lo que tiene que ver con ferreterías, accesorios para el hogar. Que fíjense qué comportamiento es interesante. Durante la pandemia esos rubros... Crecieron. Claro. Ahora bajaron. ¿Y quién los que crecieron ahora? Las agencias de viaje. Entonces la gente se volvió a mover. Claro, crecieron para recuperar lo perdido, ¿no? Perdón, estamos hablando de recuperar lo perdido. Entonces vemos que hay un comportamiento distinto.
crecieron las agencias de viajes, crecieron los mini supermercados, crecieron las jugueterías, por lo que tiene que ver con juguetes, caen ópticas, cae todo lo que dije, higiene personal, como usted muy bien dijo, cae todo lo que tiene que ver con ferreterías, pinturerías, construcción o reparación para el hogar. ¿Todo eso se explica por la situación de diferencia cambiaria con Argentina? Gran parte sí, eso sin duda que es así. Y si lo vemos en el litoral, como ustedes acaban de dar una cifra, acá hay un 7% en el litoral, es muy grande. Recién estaba escuchando a la entrevistada que estaba antes que yo, y coincidimos en mucho. Fíjense que el país ahora no lo podemos mirar en su conjunto. Podríamos cometer grandes errores si empezamos a tomar medidas en su conjunto. Claro. Porque si vamos al litoral, lo que tiene que ser Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, estamos ahí con niveles de desocupación en algunos de los departamentos, como en el caso de Salto, que está rondando, llegando al 15%. ¿Y hay qué medidas sectoriales se deberían? Ya se presentaron algunas por parte del gobierno, pero desde la Cámara de Comercio y Servicios, ¿qué se espera? No, a ver, nosotros entendemos que las medidas, primero, no hay una medida, y como les estoy mostrando esta disparidad que hay en el mercado y en las distintas zonas del país, evidentemente es necesario tomar medidas que no pueden ser medidas generales, pueden ser medidas que tienen que contemplar la situación de cada zona. Pero aparte, perdón, porque hay una cuestión que usted me explicó hace algunos meses ya. Por ejemplo, capaz que el consumo en supermercados acá es maravilloso, pero en otros lugares no. Claro. Entonces también dependiendo del rubro, depende de la zona del país. La juguetería, capaz que en Rocha es una y en Salto es otra, y así las variables son bien distintas. Lo que estamos encontrando es eso, que hay una gran disparidad en el comportamiento del mercado. En los rubros dependiendo de la zona del país además. La zona, el tamaño de las empresas y lo que tiene que ver hoy por hoy también, que es muy importante, en distintos rubros, ¿no? La gente se está moviendo para distintos rubros. Entonces, vemos que es muy difícil, volviendo a su pregunta, tomar una medida general. Se han tomado medidas en el litoral que están estimulando, la idea es estimular que la actividad siga, que la actividad, tratar de minimizar el impacto argentino, que es enorme. Y ahí me cuesta entender algunas cosas, porque por ejemplo, Argentina ya, la situación está impactando a nivel nacional, eso lo podemos decir, obviamente más profundamente en el litoral. Pero los productos de cuidado personal son uno de los que registran más diferencias, ¿verdad? Sin embargo, quienes distribuyen el 80% de las marcas es una empresa multinacional o dos, o sea, hay como un oligopolio, se puede decir, en ese aspecto. ¿Por qué no se pueden tomar otras medidas que apunten a mitigar esa diferencia? O de última son empresas grandes que no estarían dentro de los rubros que caen. Bueno, me cuesta comprender eso. A ver, es un universo muy complejo. Nosotros evidentemente para tratar de paliar la situación con Argentina ya se han tomado medidas, sobre todo básicamente enfocadas en los departamentos fronterizos. Hay medidas que uno se podría tomar, bueno, incentivar que los productos ingresen con menos costos de importación al país para que de alguna manera llegue de forma más barata o llegue de mejor manera al consumidor final. Habría que trabajar, eso hay que tomarlo en cuenta, hay que ser muy cauto, hay que ver cómo impacta en otras áreas. Pero yo creo que hay que ir por ahí, habría que ir por ahí. Una de las medidas que se podría tomar es, hagamos que los productos que se están importando sean más competitivos y que permitan que esos productos lleguen al consumidor final más baratos. Para hacer eso, básicamente, lo que habría que hacer es abaratar los costos de importación, sencillamente. ¿Ah? Entonces, eso sería una de las medidas globales o generales. Pero, evidentemente, estamos encontrando una situación que es compleja. ¿Faltan alguna medida más en el litoral, por ejemplo? ¿Son suficientes las anunciadas para la Cámara? Yo creo, se han tomado muchas medidas, la diferencia es muy grande y no nos olvidemos, yo lo vengo diciendo porque lo estamos viendo a medida que salimos a recorrer el país, que el tema del litoral, los números son claros. Tenemos una caída de volumen de las ventas en lo que tiene que ver el sector y comercio en la última encuesta del orden del 7%. Tenemos un aumento del informalismo que es enorme. En algunos departamentos estamos hablando en Artigas de aproximadamente casi el 45% de informalismo. Y después venimos y andamos en los números
Si bien a nivel nacional estamos con niveles de informalismo más bajos, tenemos los niveles de informalismo más bajos que en 2019. ¿Ah? O sea que antes de la pandemia estamos alrededor de un 20%, pero cuando lo abrimos por regiones nos encontramos que tenemos Salto, Artigas, Paysandú, Río Negro, con informalismo que van desde el 26 al 45%. Es alto eso. Es muy alto. A nivel nacional es más bajo que 2019. A nivel regional tenemos números que están muy altos. Vestido, ahora, en base a lo que preguntaba Lore, también aquí estuvo el intendente de Salto, Andrés Lima, que decía, bueno, pero las medidas muchas veces para fomentar de repente el consumo en esos departamentos no alcanzan, porque una tarjeta de crédito, que no todos pueden acceder, porque después hay que pagarle la tarjeta de crédito, más allá de lo que uno compra, el costo que tiene anual. Determinados días tenés una emergencia, no es ese día, no tenés esos descuentos, tal vez se pretende entablar otro tipo de diálogo para ver qué se puede hacer con esos comercios del litoral y de repente amplificar o generalizar algunas medidas para que no sean tan puntuales y eso de alguna manera podría mejorar, o entienden que habría que cambiar el rubro de esas políticas. A ver, yo creo que las medidas que se han ido tomando a nivel regional son las medidas que han ayudado, sin duda que ayudan. Pero el problema que tenemos que analizar es otro, o tenemos que ver es otro. Nosotros estamos frente a una situación que es muy difícil de cambiar. La diferencia con la Argentina es tan grande que cualquier margen de acción es poco lo que se puede hacer. O sea que no hay margen para moverse. No. ¿Sí? Yo no digo que no. Yo lo que digo es que la diferencia es tan grande que es muy difícil buscar una sola medida. Y lo que se está haciendo es tomando medidas, pero la diferencia es muy grande. Fíjense que ya hoy no estamos teniendo gente del litoral que está viajando a la Argentina. Tenemos gente del centro del país. Yo estuve en Trinidad y me decían, hay gente que se va los fines de semana. Hacen más de 200 kilómetros o más para ir a cruzar al otro lado. Y de paso se traen el surtido. Ya es un impacto que es general. Ahora, cuando lo tenemos centralizado, focalizado en los departamentos de frontera, por la cercanía, por el diario vivir, el trasiego de personas que van y vienen porque queda cerca, porque están acostumbrados, porque también hay una cultura, lo han hecho toda su vida, eso es muy difícil de abarcar. Cuando encontramos gente que va, como decíamos y poníamos ejemplos, nos contaban a nosotros a festejar los cumpleaños, a la peluquería, al médico, a todo. Incluso ahora estábamos viendo que hay gente que está buscando alquileres en el lugar de la frontera, Concordia. Sí, que hay gente que ya vive del otro lado porque y les queda más trabaja barato. Entonces, es muy difícil, digo, ¿qué es lo que puedo hacer? No puedo atarlo al hombre para que se quede. Y todas las medidas que se han tomado, se ha bajado el IMESI del 30 al 40% de los combustibles. Que también afecta la recaudación nacional, ¿no? Bueno, por el otro lado, por ello, empieza a afectar por otro lado. La tarjeta del Brau Recompensa, que se daba un 30% de descuento, que se aplicaba para los supermercados o los minimercados los martes y jueves, ahora se extendió a las farmacias. Y digo, hay un estímulo para el empleo, para la gente, para las empresas que empleen gente en esa zona. Todas esas medidas se están tomando, pero la diferencia es tan grande que es muy difícil puedo decir, con esto lo freno. No, con esto no lo freno. Con esto puedo llegar a frenarlo. Esto es una parte del fenómeno porque la otra es el contrabando, ¿no? Una cosa es el goteo de cada persona que va, que trae algo, que compra, los que viven ahí, alguno que aprovecha el paseo, como usted decía, y se trae. Y después está el contrabando. Ha habido un pedido, ¿no?, formal de los supermercados a no vender. Me consta que en pequeños mercaditos viene alguien y ofrece desodorantes a la mitad de lo que valen acá. Y es difícil para los comerciantes decir que no, hay toda una red ahí. Es muy buena la pregunta. Nosotros estamos viendo que si bien ha habido una recuperación del salario y ha habido movimiento, nos estamos dando cuenta que el consumo está yendo. Parte para consumir en la Argentina, comprar y venir para acá. Y otra parte grande está comprando en contrabando, mercadería que está entrando en forma ilegal. Entonces, ese es un tema que el comercio establecido está compitiendo contra esas dos cosas. Hay parte del mercado se traslada a la Argentina, parte del mercado se traslada a compra de mercadería de forma ilegal, y la otra parte, o la otra parte convive, o el mercado legal convive con esas dos. Entonces es complejo.
No obstante, en el volumen de ventas, como dijimos, en el primer trimestre nos está dando que hay un orden de un crecimiento del 1,7. ¿Cómo lo vemos eso? ¿Lo vemos positivo? Claro que lo vemos positivo, lo vemos bien. Tenemos que ser cautos y tampoco podemos decir está todo bien. No, está bien, ha habido un crecimiento en el volumen de las ventas, en lo que tiene que ver en el sector de comercio y servicios, pero tenemos una zona del país donde las ventas han caído fuertemente. Les digo, ¿qué pasa con el resto del país? Ya para movernos un poco del litoral y la zona fronteriza, ¿qué afectaciones tuvo el resto del país que hayan sido notorias? ¿No? Porque mejoraron en algunos rubros, ya los mencionamos, pero tal vez ¿qué es lo que más ha sorprendido de estos datos? Bueno, a ver, primero, estamos viendo que en la zona noroeste del país, y tomemos el caso, también y la franja costera, en el caso de lo que puede ser Maldonado. Maldonado es un departamento que tiene una cantidad de permisos de construcción, está funcionando, eso está creciendo, el departamento es el departamento que hoy por hoy a nosotros nos da que ha crecido más. Y bueno, eso es muy importante. Lo que nosotros estamos viendo también que vamos a entrar ahora en la ronda de Consejo de Salarios, como se hablaba. Hay una recuperación, ya hay algunos sectores que están trabajando en una recuperación salarial, vienen los próximos consejos de gobierno, consejos de salarios, vamos a entrar en negociaciones y ya el gobierno lo ha dicho y es así, se está buscando la recuperación salarial. Y nosotros entendemos que está bien que sea así. Lo que tenemos que decir es cuidado, porque hoy si yo le digo que tengo un sector del país que está cayendo un 7%, digo, no podemos aplicarle la misma medida, no deberíamos aplicarle la misma medida. No quiere decir que no tenga que haber recuperación salarial, pero tiene que decir, bueno, acá, ¿cómo lo podemos hacer? O sea, ¿a la misma velocidad que lo podemos hacer en esta zona del país? No. Debería ser sectorial por geolocalización. Y es lo que nosotros estamos pensando que podría ser. Entonces, es decir, si todos queremos llegar acá, perfecto, pero ¿estamos todos en las mismas condiciones para llegar en el mismo tiempo? Lo más seguro que no. Entonces, seamos todos flexibles de la Cámara. Y entendemos que tiene que ir por ese camino, Bien. por uno de los caminos. Entonces, acá podemos negociar o podemos hablar de algunas cosas, pero acá, si bien el objetivo es tenemos que imponerle otra velocidad. ¿Por qué? Porque lo está diciendo, porque si yo tengo... A ver, yo no puedo estar pensando de recuperar rápido el litoral cuando yo estoy hablando que tengo casi un 15% de desocupación y tengo en algunos lugares un 45% de informalismo. Si yo acogoto acá, lo que me va a pasar es que esto va a seguir igual. Entonces, lo que estoy buscando acá es recuperación salarial, pero que siga habiendo empleo. Bien. ¿Me entiendo? Sí, no, clarísimo. Les pido muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias Muy a ustedes. amable. Que tengan buen día. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el presidente de la Cámara de Comercios y Servicios del Uruguay. 9 de la mañana, 40 minutos y llueve copiosamente. Eso mismo.